Iglesia Cristiana Siempre en Victoria, con su pastor Carlos Gutiérrez. Estudios bíblicos, temas de actualidad, devocionales, enseñanzas, todo lo que necesitas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. ¿Cuántos quieren palabra? Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra del Señor: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor a causa ¿de qué? De su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, para uno, para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más dice allí? Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es ¿quién? El que os llama, el cual también lo hará. Amén y amén. Exhortaciones, recomendaciones importantes. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, qué interesante que Dios le haya ministrado en el Espíritu, por el Espíritu Santo, a Pablo estas exhortaciones que son importantes. No olvidemos que toda la palabra, hermanos amados, es importante delante del Señor. Amén. Toda la palabra es útil, pero me gusta que aquí Pablo, hermano, hace unas cosas puntuales. Hay muchas cosas más en la Biblia, claro que sí, pero a veces se nos olvida las cosas esenciales. No sé si le ha pasado que usted tiene que hacer algo importante y se le olvidó. Tiene que hacer algo que ya es fundamental y se le hizo tarde. A veces en la vida cristiana nos pasa igual. A veces dejamos que las cosas que son necesarias no reinen en nuestra vida. A veces nos conformamos con venir a un culto, pero se nos olvida que hay cosas que tenemos que hacer. Y Pablo aquí, hermano, nos habla lo siguiente. Primera recomendación. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Qué bonito, hermano, que Pablo está diciendo de una manera hermosa que honremos a nuestros líderes. ¿Sabes? A veces se nos olvida honrar a nuestros líderes, honrar a los que nos enseñan, a los que nos dan esa orientación espiritual. Y esto es importante, hermano. Aquí Pablo mismo lo está diciendo. A veces vamos al templo y recibimos la palabra, vemos la adoración y la alabanza, vemos a un líder que trabaja, pero se nos olvida, hermano, reconocer el trabajo de los siervos. A veces tú no te puedes, de pronto digo yo, no digo que sea así, pero de pronto tú no te pones a pensar qué tantas cosas, qué tanto sacrificio, qué tanto tiempo se emplea para el tiempo en que tú llegas para la enseñanza. A veces no nos damos cuenta de eso.
Por ejemplo, yo también pienso en la gente que va a la universidad. La gente le paga a la universidad para recibir una enseñanza, ¿cierto? Llega, hermano, y paga su semestre para que salga un profesor, y ese profesor tiene que preparar una clase. A veces no nos damos cuenta que los que nos presiden, los que trabajan arduamente en lo espiritual, en esa orientación espiritual, dedican trabajo. Hay que reconocer el trabajo. Qué bueno reconocer en la gente las cosas que hace. A veces nosotros pensamos, hermano, que como es lo que le toca hacer, la persona no merece unas gracias, un reconocimiento, un agradecimiento. A veces pensamos que la secretaria, hermano, en la empresa, porque se le paga por contestar el teléfono, pues no hay que darle las gracias, porque a la final está haciendo el trabajo. No, qué bueno, qué importante es reconocer en las personas su trabajo, dar un gracias, y más a los que, hermano, nos dan la palabra, los que nos orientan espiritualmente. ¿Qué manera hay que reconocerlos, hermano? Honrándolos, dándole un gracias. Hermano, que a veces, hermano, sucede. Acá se acercan y un vaso de agua. Esto es una honra, hermano. Uno está hablando, está gastándose. Amén. A veces, hermano, no tenemos en cuenta ese tipo de cosas. Hay que honrar a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros maestros. Eso, hermano, da alegría al corazón de los servidores de Dios a su nombre. Mira lo que dice el versículo 13: y que los tengáis en mucha estima y amor a causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Lo que está diciendo es: demuéstrales el amor a los que te enseñan. A veces, hermano, y respetamos a nuestros pastores, a veces respetamos a nuestros maestros. Nosotros tenemos que tener respeto hacia ellos y no olvidar que, hermanos, sembraron tiempo en nuestra vida, y más en lo espiritual. ¿Cómo no recordar que algo aprendiste de ese pastor, que algo aprendiste de tu líder, de tu maestro? Hay gente que se va de las iglesias, hermano, y no vuelven a recordar al pastor. Pero bueno, es mejor que los que salen de la iglesia a hablar mal del pastor, como si nunca hubieran recibido nada, como si nunca se les hubiera enseñado. Hermano, qué bueno respetar y dar honra a nuestros pastores. He tenido excelentes pastores, amigos y maestros. ¿Cómo no respetar a mi pastor Eustiquio, por ejemplo? ¿Cómo no respetar al pastor Gregorio, que también usted lo conoce? Cada uno de nosotros tenemos una manera, una forma diferente, pero lo cierto es que de todos aprendemos. Mira, tan hermoso este versículo 13, se lo voy a leer en otra versión que tengo acá. Dice: ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan, y vivan en paz unos con otros. Reconocer, hermano, el trabajo de los pastores, el trabajo de los maestros, de los líderes. Apréndalo. Mira que fue una exhortación que hace, ¿quién? El mismo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Versículo 14: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. O sea, dentro de la iglesia está diciendo Pablo, dentro de la iglesia va a haber gente perezosa. Amonéstelo, anímelo. ¿Cuántos dicen amén? Anime a los perezosos. Uy, hermano, o sea que hasta dentro de la iglesia hay perezosos. Ay, levantar, ir al culto. No, hay que amonestarlos, porque el Señor tiene una iglesia viva, dinámica. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, entonces no se ponga bravo cuando alguien en la iglesia, su pastor, su líder, un mismo hermano le dice: oiga, hermano, muévase, haga algo. Ay, pero porque la palabra de Dios, hermano, nos muestra que nosotros debemos ser activos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mira lo que dice el versículo 14: os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo. O sea, también toca alentar a algunos que son, ¿qué? Tímidos. Hay gente tímida en la iglesia. Entonces uno lo va a alentar, ¿no? No se va a burlar, a hacerle bullying. Ay, es que usted se asusta, usted es tímido. No, vamos a alentarlo. Usted puede.
Venga, hermana, pase al frente y hoy dirija el culto. ¡Ay, qué susto! ¡Ánimo, que el Señor está con usted! No tenga temor, hágale. ¿Cuántos dicen amén? Dice que también que sostengáis ¿a quién? A los débiles, o sea, tenga ternura con los que son débiles. Hay hermanos que son débiles, seamos tiernos con ellos. Hay gente, hermano, que es tan débil que se molesta con una mirada. ¿Sí o no? Ay, mire cómo me miró el pastor hoy. Debe ser que hoy me odia. No. Pero entonces yo no voy a poner a usted, ¿qué le pasa, hermano? Venga, tratarla con ternura, con amor. ¿Cómo? Con bondad. Hay gente que así esté caminando en Cristo, hermano, son susceptibles. ¿Sí o no? Pero yo que soy maduro, entonces ¿qué hago? ¿Le caigo encima? No, tengo bondad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está entendiendo la palabra? Entonces, sean pacientes con todos. Ahora eso me gusta. Pablo dijo, pero ¿para qué sigo nombrando? Ya nombré a los perezosos, ya nombré a los tímidos, ya nombré a los débiles, pero ahí falta un resto. Entonces él dijo, de aquí no acabo nunca el listado. El desordenado, el incumplido. O sea, en la iglesia hay de todo. Entonces, ¿qué está diciendo? Entre los hermanos seamos pacientes, entre todos. A veces sabe que nosotros somos muy buenos para ser perfeccionistas en la vida de otros. A ver, me hago entender. Nosotros a veces somos muy buenos para criticar el desorden tuyo, pero yo no critico mi desorden. Soy bueno para criticar tu impuntualidad, pero no critico la mía, ¿cierto? O sea, somos buenos para ver los errores de otros, hermano, y no soy paciente con las otras personas. Pero yo quiero que todo el mundo sea paciente conmigo. Yo quiero que todo el mundo me soporte, que todo el mundo me aguante, que todo el mundo me comprenda. Pero no quiero hacerlo con los demás. En la iglesia, ¿qué pasa? El Señor nos está diciendo aquí a través de su palabra: sopórtense con amor. Si el amor de Cristo está en nuestros corazones, tenemos que soportarnos. O sea, sean pacientes con todos. Versículo 15, interesantísimo esto. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno para con otros y para con todos. Claro, la hermana me quitó la silla, yo se la voy a quitar también. No paguemos mal con mal. Nosotros estamos en la iglesia. No me saludó, pues yo ahora, a partir de hoy, tampoco la saludo. ¿No pasa así? Oiga, increíble que dentro de la iglesia se armen combos, armándose combos en la iglesia. Entonces aquí los de uno, acá los del bando que está bravo con el bando de allá, los del bando de acá. Se dirá, pero pastor, eso pasa en las congregaciones, pasa. Los de alabanza se creen mejor que todo el mundo. Los de alabanza, menos mal acá no pasa, y lo digo en verdad. Acá mejor dicho, acá sí pasan cosas raras para la gloria de Dios. En la mayoría de las iglesias, los de alabanza no cogen una escoba. Pero acá, como los sugieres no les gusta coger, les toca a los de alabanza. El colmo, ¿cierto? A su nombre. Entonces, hermano, nosotros tenemos que pagar bien, hacer bien al que te hace el mal. Eso es parte del testimonio cristiano. Entonces, dentro de la iglesia no tiene que haber murmuraciones entre los hermanos, no tiene que haber división, no tiene que haber contienda. Y si un hermano te hizo un daño, te hace una ofensa, te hizo sentir mal, llame al hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y con amor dígale: mira, hermana, hermano, lo que me dijiste me hizo sentir mal. De pronto tú no te diste cuenta. El cuerpo de Cristo no está dividido. Entonces resalta el 15, dice: mire que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno. ¿Qué debe hacer la iglesia? Seguir lo bueno los unos para con los otros. ¿Eso qué quiere decir? Que seguir lo bueno. Haga el bien siempre en la iglesia. Hagan el bien entre los hermanos. Salude, abrácelo. ¿Cómo está, hermana? Dios lo bendiga. Versículo 16. Estad siempre
Oiga, ¿cómo tiene que estar el cristiano siempre? Be happy. Debemos estar gozosos. Oiga, pero hay hermanos en la iglesia que uno dice, oiga, ¿cuál es la cena que le dan? ¿Cuál es el tipo de cena que le dan a ese cristiano? Debe comer caldo de víbora, jugo de alacrán, postre de piraña. ¿Qué es lo que le dan? ¿Cristianos amargados? Yo le hago una pregunta: ¿es lógico que un cristiano esté amargado? Si estamos con Cristo, Cristo resucitó, nos dio vida eterna, salvación, estamos gozosos. ¿Cuántos dicen amén? Estamos hablando que pese a las dificultades, a las persecuciones, a las pruebas, tenemos la certeza que somos hijos de Dios, somos salvos, y eso nos hace gozosos, nos hace estar bien. Versículo 17. Orad sin cesar a su nombre. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que usted tiene que orar en todo momento. Es decir, nunca deje de orar. Oiga, ¿usted cree que Pablo haciéndole esa recomendación a un cristiano? ¿Usted cree que a un cristiano toca recordarle eso? Pero hermano, suele pasar que hay cristianos que no oran. Hermanito, ¿usted cómo está oración? Bien, pastor, la verdad me cuesta trabajo, pero ahí voy. A ti no te puede costar trabajo ya orar. Tú eres hijo de Dios y tú anhelas hablar con el Padre. Ahora, la oración tiene algo importante, y es darle la autoridad a Dios de que obre en mi vida. Es abrirle, es darle la llave a Dios para que obre en mi vida. Porque alguno dirá: oiga, pastor, pero yo ¿para qué voy a orar? Si Dios lo sabe todo, si Dios sabe las cosas que necesito antes de que se las pida, ¿yo para qué voy a orar? ¿Cierto? ¿No falta el que piense eso? Pues aunque Dios lo sabe todo y sabe tus necesidades, Él quiere que tú le digas: Señor, yo necesito que tú obres en eso. La oración tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo le recuerda a la gente cristiana que no tiene que dejar de orar. Versículo 18. Esto tan hermoso: dad gracias en todo, porque está la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Se lo voy a leer en otra versión. Sed agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. O sea, una persona que no pertenece a Cristo Jesús no le puede dar gracias a Dios por todo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, darle las gracias uno a Dios porque le partió un pie, ¿cierto? Uno diría: pero oiga, la persona se partió el pie y le está dando gracias a Dios. ¿Sabe que a veces Dios es la manera de tenerte quieto? A veces el Señor permitió esa tronchadura para que no salieras, para que no te movieras. Cuando tu vida está asegurada en Cristo, tú le das las gracias al Señor de todo. ¿Cuántos dicen amén? Llovió y te lavaste, gracias, Señor, gracias. Hizo sol y quedaste como un camarón, gracias. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la voluntad de Dios para los que estamos en Cristo, que reconozcamos que todo obra para bien en nuestras vidas y que todo proviene de Dios. Versículo 19. ¿Qué otra recomendación es? No apaguéis el espíritu. Pero mira que el espíritu está con E mayúscula, o sea que se refiere al Espíritu Santo. ¿Cómo así no apagues el espíritu? ¿Cómo así? Cuando usted deja de leer la Biblia, cuando usted deja de orar, cuando usted no ayuna, cuando usted no está en los estudios bíblicos, cuando no se conecta o no viene a los cultos, cuando peca, cuando sabiendo lo que tiene que hacer y no lo hace, cuando tiene malas conversaciones, cuando comete pecado. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo?
Ya el Espíritu Santo lo simboliza la palabra como fuego. ¿Qué pasa con el fuego cuando usted le echa aire? Se aviva. Cuando usted ora, el Espíritu Santo se aviva. Cuando usted obedece a Dios, se aviva. Cuando usted está, hermano, metido en las cosas de Dios, tiene avivado el Espíritu. Hay que avivar el Espíritu Santo. Cuando usted más ora, cuando usted más clama, cuanto más busca al Señor, cuanto más ora, el fuego de Dios se enciende. Versículo 20. No menosprecéis las profecías, o sea, no se burle de las profecías. No tenga en poco la palabra de Dios. No hay profecía más segura que la palabra escrita. El Señor viene pronto. Esto están diciendo hace siempre. Hay que pelear otra página. Hermano, no menosprecie la profecía. ¿Cuántos dicen amén? Y acá yo no le estoy hablando de la profecía que se paran por allá en alguna iglesia y le hablan al oído. El obrero, el Señor me dice que usted va a recibir dinero y va a viajar. No, no me refiero a eso, sino a lo que habla Dios realmente, a su nombre. No menosprecie lo que dice la palabra. No menosprecie que hay un cielo, no menosprecie que hay un infierno, no menosprecie que Cristo viene, no menosprecie que hay un juicio, no menosprecie que hay milenio, no menosprecie, hermano, que va a haber un arrebatamiento de la iglesia. No menosprecie lo que Dios dice. No se burle de las profecías. Versículo 21, ¿qué dice ahí? Examinadlo todo. ¿Cuántos dicen amén? Retened lo bueno. Le voy a leer una versión que tengo aquí. Pongan a prueba todo lo que se dice y retengan lo que es bueno. Hermano, coja lo bueno y deseche lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora hay una cantidad de predicadores. Una cantidad de predicadores, hermano. Usted encuentra predicadores en la televisión, en la radio, en YouTube. ¿Cuántos? Una cantidad. Hasta ahí estoy yo también en YouTube. Tenga cuidado. Mire a ver qué es lo que le dice. Deseche lo malo y retenga lo bueno. Hoy lo hablábamos en el ayuno. Hoy lo hablábamos, hermano. Gente hablando mal de Jesucristo, que Jesucristo anuló la ley, que Jesucristo dijo que ya no había ley, que Jesucristo ya canceló el Shabbat, que Jesucristo canceló el adulterio, que Jesucristo se paró en el infierno y se llevó las almas del infierno. Una cantidad de cosas. Y la gente, no, analice qué es lo que oye, hermano. Y usted no puede hacer, escuche esto, usted no puede probar si lo que escucha es bueno o no es bueno si usted no conoce la palabra de Dios. Si usted no lee la Biblia, hermano, no va a poder decir esto sí es verdad y esto es falso. A su nombre. Versículo 22. Absténgase de toda clase de mal, o sea, aléjese del mal. Ayer lo hablábamos del temor de Jehová, ¿se acuerdan? Aléjese del mal. El cristiano tiene que alejarse del mal. ¿Cuántos dicen amén? En la vida del cristiano no tiene que haber pecado. Mira, hermano, Satanás es tan astuto. Escuche esto, que le metió a la gente en la mente que no puede ser santo. ¿Sí o no? Es más, lo metió tanto en la iglesia que los mismos predicadores dicen, hermano, acá ninguno de nosotros es santo. Grave, porque Dios viene por una iglesia que pecamos, y eso es otra cosa. Pecamos por error, pecamos de pronto por ignorancia, ¿cierto? Pero lo que ya no podemos es pecar por convicción. No sé si me estoy haciendo entender. Usted puede pecar por un error. O sea, usted estaba un día mal geniado y se le salió una mala palabra, terrible. Usted pide perdón, ¿cierto? Un error. Usted no sabía que algo era pecado.
Y después lo leyó en la Biblia y se dio cuenta, yo no sabía. Entonces usted le pide perdón a Dios y lo perdona. Pero ya le hago una pregunta, preguntas básicas. Preguntas básicas. ¿La idolatría es pecado? ¿Usted lo tiene claro? A ver, levante la mano los que tienen claro que la idolatría es pecado. Entonces, ¿qué tiene que pasar en su vida con la idolatría? Ya no hay excusa. Pero usted esté teniéndolo claro que la idolatría es pecado y sale y se compra una estatua, usted está pecando a convicción. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el error. ¿Cuántos saben que la fornicación es pecado? Levante la mano. Pastor, es que pequé en fornicación porque por error. ¿Por error? Nadie puede fornicar por error. Entonces nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo y no lo hemos dejado apagar, ¿cuántos dicen amén? A su nombre. Cuando no dejamos apagar el Espíritu Santo y tenemos conocimiento de la palabra, podemos abstenernos del mal. Absteneos de toda clase de mal, de toda clase. Usted dirá, pero ¿cómo así toda clase de mal? Hay pecados espirituales. Escucha esto, hay pecados espirituales, hay pecados carnales, ¿sí? Y hay pecados espirituales, carnales y pecados, hermano, de convivencia o de con las personas, emocionales. Amén. De actitud, del yo. Pecado espiritual: brujería, hechicería, agorería, horóscopo, idolatría, todo eso es espiritual. Carnal: y fornicación, lascivia, lujuria, ¿cierto? Y la de carácter y de trato con los demás: celos, iras, contiendas, todo eso. Son tres. Usted tiene que abstenerse de las tres clases de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Yo ya dejé la idolatría, pastor. Uy, pastor, yo ya la dejé. Yo ya dejé toda inmundicia sexual, pastor. Si no, mira el candado, mire. Yo ya soy, mejor dicho, pero chismoso. A su nombre. ¿Lo está entendiendo? Por eso dice Pablo: absténganse de toda especie o toda clase de mal. Amén. Versículo 23. Y el mismo Espíritu, o el mismo Dios más bien, y el mismo Dios de paz os santifique. Un pedacito. ¿Qué debe anhelar el cristiano según Pablo? La santificación por completo, en espíritu, en alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ahí está. Repito esa parte anterior. Cuídense de toda especie de mal, del pecado espiritual, del pecado almático y del pecado corporal. Ese era el orden que quería dar. Absteneos de toda especie de mal: espiritual, almático y corporal. Rápido, un pecado almático: celos y contiendas. Rápido, uno, ¿cierto? Avaricia y codicia. Ya, ese es almático. Espiritual: agorería, brujería, hechicería, idolatría. Cristianos, estoy ya diciendo que son de Piscis. Y corporal: fornicación, adulterio. Versículo 23 entonces dice: y el mismo Dios de paz. O sea, aquí nos está diciendo Pablo: mire, para que ustedes puedan hacer esto, ustedes tienen que tener una relación con Dios, porque es Dios mismo. ¿Lo están entendiendo? Esto no es con su fuerza, es Dios mismo con una relación perfecta de Dios, que ese Dios de paz lo va a santificar a usted,
para que pueda honrar a los pastores, para que pueda honrar al líder, para que usted pueda animar al ocioso, para que no se burle del tímido, para que tenga paz entre los hermanos y se soporten, para que pueda hacer siempre lo bueno, para que esté siempre gozoso, para que usted pueda orar, para que usted pueda darle las gracias a Dios en todo, para que usted avive el espíritu, para que no menosprecie las profecías, para que retenga lo bueno, para que usted pueda resistir al mal. Tenga una relación con Dios. ¿No está entendiendo? Tengo una relación con Dios. Pero si su relación es con Facebook, su relación es con TikTok, su relación es única y exclusivamente con su trabajo, ¿no está entendiendo? ¿Cuándo va a poder hacer esto? Nunca. Porque es Dios mismo el que te va a santificar, no por un poquito, sino por completo en espíritu, alma y cuerpo, para que seamos guardados. Vean lo que dice Pablo: para que seamos guardados irreprensibles, o sea, sin mancha, sin arruga, cuando se abra el cielo y llegue nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegue Él, vamos a decirle: aquí estoy, Señor, y volamos por los aires y seremos transformados y nos encontraremos con Él en los aires. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, damos la gloria a Dios por esta exhortación que Dios hizo a través de Pablo.